Caso criminal. Estamos en Caso Criminal en Pataskala, Ohio, al este de Columbus, donde una joven madre fue misteriosamente asesinada en su propia casa. ¿Qué vio su hija de 2 años que podría llevar a la policía al asesino? Era lunes por la mañana y Rhonda Boggs debía haber llegado a su trabajo en Hamilton Home Products hacía ya 45 minutos. Su compañero Gary Pawlowski estaba preocupado. Conocía a su amiga Rhonda y ella era siempre puntual. No recuerdo que llegara tarde ni una vez. Era muy puntual. Y esto no era nada normal. Gary intentó comunicarse con Rhonda varias veces. Al no poder dar con ella, subió a su auto y fue a buscarla. Bueno, inicialmente pensamos que podría haber tenido un accidente y no tenía celular para llamar. Así que hice un recorrido por la que era su ruta. Por el camino, Gary no vio señales del auto de Rhonda. Allí estaba en la entrada de autos cuando finalmente llegó a su casa. Al llegar, descendí del auto y fui a golpear la puerta delantera. Nadie se acercó a abrir. Gary sabía que algo estaba terriblemente mal. Podía oír a su perro ladrar, pero nadie vino a la puerta, así que fui a la puerta trasera y comencé a golpear y también traté de observar para ver si podía ver algo, pero no vi nada. Luego volví para el frente y me preguntaba si debería patear la puerta para ver lo que sucedía, porque estábamos muy preocupados. No podía imaginar por qué ella no era capaz de llegar hasta la puerta o por qué no llamó si sabía que llegaría tarde. Nada de eso tenía sentido, en absoluto. Golpeé y luego las cortinas comenzaron a moverse y su hija miró por la ventana. Es la parte difícil. No logro superarlo. A través de la ventana, Gary vio a la hija de Rhonda de 2 años y medio. Se veía asustada y molesta. La niña lloraba. Yo le decía que estaba allí para ayudarla a ella y a su mamá, que me dejara entrar y le tomó un par de segundos, pero luego abrió la puerta. Le pregunté dónde estaba su mamá. Ella señaló para la cocina. Detrás de la barra de la cocina, Gary se encontró con una escena de horror. Encontré a Rhonda en el piso. Rhonda yacía boca abajo en un mar de sangre. Había sangre en armarios y por toda la cocina. También había sangre seca en la alfombra de la sala de estar. Atónito por el horrible hallazgo, Gary llamó a la policía. La policía de Pataskala llegó y aseguró la escena del crimen. Rhonda Boggs fue declarada muerta. La encontramos tendida boca abajo en la cocina. Por supuesto, el personal, cuando la vio, la declaró fallecida. Podía verse que había sido una muerte violenta, y cuando se determinó que así había sido, aseguramos la escena del crimen, analizamos y fijamos un plan de acción. Al principio, los investigadores no sabían cómo había sido asesinada. Era evidente que tenía heridas punzantes en el cuello y en la cabeza, pero eso era todo lo que podíamos ver en ese momento. El arma asesina no se encontró hasta la llegada del forense que movió el cuerpo de Rhonda. Luego la policía se enteraría de que era uno de sus propios cuchillos. Estaba debajo de su cuerpo, así que hasta que no lo movimos no lo descubrimos. Había múltiples heridas punzantes en la parte superior del torso, unas 18. No había muestras de entrada forzosa, pero partes de la casa se veían revueltas. La policía cree que el asesinato sucedió durante la noche anterior. Vimos que el contenido de su bolso estaba sobre la barra, como si alguien buscara algo, pero era muy difícil de determinar si alguien se había llevado algo.
Estaba claro que hubo una lucha violenta en la cocina. Las salpicaduras de sangre daban cuenta de una pelea. Si fue violenta no puedo decirlo, pero claro que estoy seguro de que muchas de esas heridas no provocarían una muerte instantánea. Se fotografiaron y procesaron huellas de pisadas con sangre cerca del cuerpo justo fuera de la cocina. Al comenzar la policía a notificar a familiares, se repetía una y otra vez la pregunta. ¿Pero quién lastimaría a Rhonda? La noticia de la muerte de Rhonda pasó rápido del padre al resto de la familia de Rhonda. El teléfono sonó cerca de la 1 de la tarde. Era mi papá. Me dijo, Kim, tengo muy malas noticias. Me dijo, Rhonda está muerta. Y yo dije, ¿qué? Y él repitió, Rhonda está muerta. No podía creerlo. Sentí en mí un gran dolor. Nunca sentí tanto dolor. Kim Davis fue rápidamente a la casa de su hermana. Había gran cantidad de policías en la casa. Grité, soy Kim Davis. Rhonda era mi hermana. Quiero saber qué rayos pasó aquí. La policía le preguntó a Kim si sabía de alguien que quisiera lastimar a Rhonda. Querían saber si Rhonda tenía enemigos en el trabajo o en su vida privada. No puedo imaginar a nadie que la conociera y quisiera matarla. Tenía un gran corazón, amaba a la familia y a sus amigos y adoraba a su pequeña hija. El marido de Rhonda, Dave Boggs, no estaba en casa al momento del asesinato, sino en prisión por no haber pagado la manutención de su otra mujer. Kim sabía sobre la relación de su hermana. Al momento de su muerte, su matrimonio no andaba bien. Rhonda estaba molesta porque ella cargaba toda la responsabilidad y Dave se la pasaba haciendo lo que él hacía. Ir a fiestas, ir a bares y tocar música. La familia de Rhonda buscaba respuestas de la policía y estaban especialmente preocupados por el bienestar de su sobrina. Vino hacia mí corriendo y yo la abracé y la sostuve mientras le decía, lo sé, cariño, lo sé, pero todo va a estar bien. Creo que ella fue testigo del asesinato. Cuando la vi me dijo, mamá está lastimada y ella hacía esto, como si tuviera un cuchillo y ella hacía así. Ella decía, mami, lastimada. Mami se durmió. Mami se fue a dormir. Y me rompió el corazón porque yo sabía que mamá no estaba durmiendo. Mami está muerta. Y mami no despertará. Trabajadores sociales entrevistaron a la hija de Rhonda sobre lo que había visto, y la niña logró articular lo inimaginable. Era muy repetitiva en sus declaraciones sobre lo que había visto. Repetía una y otra vez que el tío Nick había lastimado a Mami. El tío Nick había lastimado a Mami. Los niños de 2 años quizás no puedan recordarlo inmediato, pero nos encontrábamos en una situación bastante diferente. Una niña de 2 años permaneció toda la noche con su madre muerta. El tío Nick lastimó a Mami. Esa afirmación que ella repetía una y otra vez era algo grabado en su mente, por lo que creí en la veracidad de tal declaración. Los investigadores descubrieron que el tío Nick era Nick Robinson, de 30 años, primo del esposo de Rhonda. Frecuentábamos los mismos bares. Bebimos juntos muchas veces, pero no era siempre beber. También hacíamos proyectos o yo ayudaba en la casa. Y si pasaba por la casa, Rhonda estaba allí. Y
No diría que era raro, pero yo no conocía a Rhonda. Nick y Dave salían juntos a bares locales. Dave estaba en una banda llamada Aces High y Nick era uno de sus seguidores. En la mañana en que la policía encontró el cuerpo de Rhonda, Nick Robinson tenía resaca de una larga noche de fiesta. Estaba en casa y la noche previa a eso yo había salido hasta muy tarde. No fui a trabajar. Tenía una grave resaca. Aún estaba realmente muy intoxicado. Y puse las noticias y creo que eran las noticias de las 5:30 y ahí fue cuando me enteré de todo. Vi al hermano de Dave. Una de las escenas era él llevando a la hija de Dave. Y luego supe sobre su muerte. Y yo estaba intoxicado. Nick sabía que el esposo de Rhonda, Dave Boggs, estaba en prisión y al no poder ubicar a nadie de la familia, se subió a su auto y se dirigió a la residencia de Boggs. Salí de la casa y me dirigí hacia allí. Y cuando estaba a mitad de camino, vi un auto de policía que venía detrás de mí y me hizo detener. Se le ordenó a Nick bajar del vehículo. Y acto seguido tenía una rodilla en la espalda y la nuca. Y un arma en la cabeza. Estaba tirado con los brazos abiertos en el piso y yo les preguntaba ¿qué están haciendo? Y nadie me respondía. Nadie me respondió nada. Nick dice que la policía lo detuvo y revisó su camioneta en busca de pruebas. Ahí fue cuando pregunté, ¿esto es por lo de Rhonda? Y ninguno de ellos me respondió. La policía trasladó a Nick a su casa. Mientras él estaba esposado en la parte trasera del patrullero, la policía interrogaba a su esposa sobre la relación de Nick con Rhonda Boggs. La policía se movía rápidamente. A estas alturas, el marido de Debbie, Nick, era el único sospechoso. ¿Qué pensaría si le dijera que Rhonda Boggs y su marido tenían una aventura? Me enojó y le respondí, diría que usted está loco. Dijo, bien, ¿por qué diría usted eso? Y yo dije, porque Rhonda Boggs ama a su esposo y sé que mi marido me ama. Así que eso es algo que ni siquiera lo considero. La policía creyó que Nick Robinson había ido a la casa de Rhonda después de una noche de beber y tomar drogas. Supusieron que después de llegar a la casa, avanzó hacia ella y ella lo rechazó. Y fue entonces cuando la situación se salió de control. Debbie empezó a darse cuenta de que la policía pensaba que su marido había matado a Rhonda. ¿Qué diría yo si tuviera pruebas de que Nick estaba en la casa de Rhonda esa noche? Bueno, sabía que había bebido mucho esa noche, pero no era una persona violenta. El jefe Forshey le preguntó a Debbie dónde estaba Nick la noche del asesinato. Ella le dijo todo lo que sabía. Estuvo llamándome con mucha frecuencia y estaba muy intoxicado. Y comenzamos a pelear sobre por qué no debía conducir, pero iba a volver a casa y no durmió en la habitación esa noche, sino en el salón familiar. Debbie le permitió a la policía registrar la casa. Se llevaron una camiseta de Nick que había usado esa noche. Antes de que se fueran, les pregunté, ¿debo conseguir un abogado? ¿Debo conseguir un abogado? ¿Volverá Nick? Y me dijeron, no necesita un abogado, él volverá pronto. Así que me senté a esperar. Nick voluntariamente fue al cuartel de policía para ser interrogado. Contó a los investigadores a través de su nebuloso recuerdo lo que había hecho el último día y medio, comenzando con una salida a jugar al golf.
Nunca había jugado al golf, me convencieron de ir. Luego de eso, volvimos al bar y bebimos más. Y en realidad también había bastante cocaína. Probablemente bebí unas 20 cervezas y medidas de otros tipos de alcohol. Habrán sido 10. Nick dijo que cuando se fue de Merry Melodies, se detuvo en otro bar camino a casa. Dijo haberse dormido en su sillón después de la 1. De haberlo hecho, ¿admitiría la culpa por eso? Sí, claro. Durante las muchas horas de interrogatorio, tuvo pausas para fumar y alimentarse. Estuvo bien hasta después de la medianoche, cuando aceptó el detector. ¿Apuñaló a Rhonda la noche del domingo? No, ¿Estaba presente cuando Rhonda fue apuñalada la noche del domingo? no. Después de las 3 a.m., la policía le dijo a Robinson que había fallado en el detector. Estoy siendo honesto con todo lo que puedo recordar. Nick, no eres honesto, eso nos muestra el detector. Demuestra que la apuñalaste. Al enfrentarse con la conclusión del examinador de que no estaba siendo honesto, pasó de la negación absoluta a una especie de tal vez lo hice y me desmayé. Con el avance del interrogatorio, la historia de Robinson cambió dramáticamente. Admitió llamar a Rhonda e ir a su casa alrededor de las 23 horas. Dijo que hizo avances hacia Rhonda y cuando ella se resistió, hubo una lucha violenta. Nos besamos en la cocina y ella pensó que no aceptaría un no como respuesta. Cuando ella tomó un cuchillo, pensé que me iba a apuñalar con él. Yo no estaba de pie todo el tiempo, seguía tropezando y cayendo, y pude poner mi mano en el cuchillo, pero ella no lo soltó. Nick dijo que cuando se puso de pie, Rhonda yacía en el piso. Dijo que la apuñaló y la mató. La confesión de Nick no explicaba las otras 18 heridas punzantes, pero a la policía no le sorprendió. Según mi experiencia, cuando las personas hacen omisiones en casos de homicidio, muchos de los hechos que declaran no se sustentan en la prueba física porque minimizan. Al admitir solo una parte, piensan, no soy una persona tan mala como este crimen sugeriría. La versión del señor Robinson fue, sí, la apuñalé, pero se fue de las manos. No quise matarla. A las 5 de la mañana, Debbie Robinson recibió una llamada de su marido con la terrible noticia. Recuerdo preguntar, ¿qué sucede, Nick? Y él comenzó a decirme, me van a detener por el asesinato de Rhonda. Y yo dije, ¿qué pasó? Y él dijo, no lo sé. Ellos me dijeron que lo hice. Así que creo que lo hice. Dos días después de que Rhonda Boggs fuera apuñalada, Nick Robinson era acusado de asesinato agravado. Se enfrentaba a una posible sentencia de muerte. Con su primo Dave, se volvió en su contra. Lo planeó con premeditación, así que pueden darle la pena de muerte. Era aterrador y humillante ver todos los periódicos, los informes de televisión, todo el mundo diciendo cosas terribles de mi esposo. Pero a pesar del terrible crimen que Nick había admitido, Debbie Robinson estaba a su lado. Sigues adelante. No hay opción para no seguir. Es decir, tu esposo está en la cárcel, él necesita verte, tú eres su línea de vida. Yo debía mantenerlo enfocado y mantener su ánimo. Y ese era mi trabajo. Nick le dijo a su esposa que ahora creía ser inocente. Le dijo que él no mató a Rhonda. Me dijo, yo no lo hice. La mayoría automáticamente dice soy inocente. Hice esa declaración, pero me obligaron a hacerla. La policía me obligó a decirlo.
Diane Menashe distaba de estar convencida de la inocencia de su nuevo cliente. Mi preocupación inmediata fue que él hubiera confesado. Una y otra vez le decía, no tiene ningún sentido que confieses algo que no hiciste. No le habían prometido nada, eso carecía de lógica. A pesar de sus propias dudas, el equipo de defensa de Robinson estaba determinado a hacer todo lo posible. Él no era el cliente típico, eso era seguro. No tenía antecedentes, era solo un buen hombre, ingenuo en su naturaleza. No había nada relevante sobre él. Esa era mi impresión sobre él. No era el típico cliente. Contrataron al investigador privado Matt Sauer para fortalecer la coartada inestable de Nick. Nick dijo a la policía que había estado por la noche en el bar que había patrocinado la salida del golf. Hablé con la gente que había salido con Nick. Tengo fotos de ellos en la salida con Nick. Tengo fotos de ellos en el bar luego del golf. Dijeron que Nick estuvo en el bar hasta por lo menos las 10 de la noche. Todos tenían historias de por qué se acordaban de eso. Al irse de Merry Melodies, Nick dijo haber conducido hasta otro bar, el Fairview Inn, que estaba a 30 minutos de distancia. Este fue el último bar de Nick. Llegó aquí aproximadamente a las 11 de la noche y estuvo hasta las 12:30. Entrevisté a los camareros, los que jugaron al pool, personas con las que habló, y todos confirmaron el tiempo entre las 11 hasta las 12:30. Sauer estaba confundido. La policía creía que Rhonda había muerto entre las 8 y las 10 p.m., la misma hora en la que Nick estaba en Merry Melodies. Nunca pensó que la historia de Nick tendría respaldo. Pero cuanto más investigaba, más creía que Nick había dicho la verdad. Basado en los testigos que habían visto a Nick durante toda la noche, parecía imposible que hubiera tenido tiempo para matar a Rhonda. Los bares y su casa estaban muy lejos. Los registros del teléfono de Nick verificaban su coartada. Él y su esposa habían discutido esa noche. Tuvieron una discusión esa noche e intercambiaron llamados rápidos. Había llamados a las 10:16, 10:24, y esos llamados los situaban en un teléfono. No tenía sentido que cometiera un crimen si estaba al teléfono con su esposa. Si la coartada de Nick era sólida, ¿qué hay con su confesión? No tenía sentido siquiera para Nick. En este punto me estaban convenciendo con todas las pruebas que tenían de que estaba allí. Si estaba allí, no me acordaba de nada. Es que me desvanecí. Nick dijo que tras haber fallado en el detector, la policía lo había atemorizado. Si no les decía lo que había pasado, ellos iban a sacar de la escena del crimen sus propias conclusiones. Y eso no iba a ser bueno para mí. En las conversaciones con su esposa y abogado. Eso no iba a ser bueno para mí. En las conversaciones con su esposa y abogado, Nick comenzó a creer que la policía había tergiversado una confesión hecha luego de bebidas y drogas. Pero la familia de Rhonda, en especial su hermana Kim, creía que la evasión de la confesión de Nick era un intento para negar la horrible verdad y evitar ir a la cárcel o algo peor. Todo lo que decía era no diré nada y quiero un abogado. ¿Qué significa quiero un abogado? Kim no creía que Nick Robinson hubiera confesado un crimen tan brutal de no haber sido cierto. ¿O acaso le apuntaron con un arma? Te mataremos si no confiesas. No puedo creerlo. No puedo. Y luego sucedió algo extraño. Los fiscales estatales comenzaron a cuestionar también. En la confesión, Nick dijo que llamó a Rhonda antes de ir a su casa. Se obtienen los registros telefónicos y no hay registro de que él llamara a la señorita Box. Y es muy peculiar. La policía había descubierto que las tarjetas de crédito de Rhonda habían sido robadas en el crimen.
y los registros mostraban actividad luego de que Nick fuera arrestado. La tarjeta de Rhonda fue usada desde las 4:28 a las 5:05, y ese fue justamente el momento en que Nick fue arrestado. El abogado de Nick tenía mucho trabajo, pero aún les esperaba mucho. Sabían que para salvar a su cliente de una vida tras las rejas, tenían que decir al jurado quién había matado a Rhonda Boggs. Tenemos que decirles quién hizo esto, así que fuimos hacia atrás para encontrar a los sospechosos. No pudimos confiar en Nick al decir no lo hice, debimos indagar mucho más. Nick Robinson aún enfrentaba cargos por asesinato y una posible sentencia de muerte, cuando los fiscales hicieron un movimiento controversial en el Departamento de Investigación Criminal de Ohio, o el BSI. Era único porque el departamento de policía creía tener al hombre, y la oficina de fiscales decía que había algo raro, y yo me encontraba en el medio de los dos. Se había pedido al agente Greg Costas que clarificara la contradicción entre la confesión de Nick Robinson y las pruebas recolectadas. Cuando me involucré pensé, bueno, si alguien confesó, tal vez lo hizo. Costas determinó que tenía que ir hacia atrás para ver si había algún otro posible sospechoso. Empezó con un ex compañero de banda de Dave, el esposo de Rhonda Boggs, un guitarrista de 35 años llamado Chris Williams. Cuanto más aprendía Costas sobre Chris Williams, más sospechoso se volvía. Me enteré de que era adicto al crack, de que había asaltado la residencia de Boggs en el pasado. No tenía una coartada, que estuvo ausente de un centro en el que estaba internado, que cuando el detective habló con él y dijo, no puedo recordar lo que hacía, así que ni siquiera tenía una coartada. El robo anterior preocupó a Costas porque tenía similitudes inquietantes con el asesinato. Cuando la policía estaba haciendo la revisión junto a Dave Boggs para ver lo que faltaba, sorpresa, faltaban sus guitarras. Así que Dave Boggs dijo, tal vez quieran investigar a Chris Williams. Bueno, Chris Williams nunca fue investigado. Hubo una pequeña entrevista hecha por un oficial de policía de Patascala y esencialmente dijo que no recordaba lo que había hecho ese día, pero que no tenía nada que ver con el asesinato, y eso fue todo. Luego, Costas habló con otro miembro de la banda de Dave Boggs, que dijo que Williams había intentado entrar en su casa la noche del asesinato. Escuché un ruido en la puerta y dije, ¿qué es? Fui hasta allí para ver quién estaba y era Chris intentando entrar. Así que abrí y le dije, ¿qué haces? Él pensó que no estaba en casa. Noté entonces que tenía la mente muy confundida. Anoche. Eso me asustó un poco. Estaba tembloroso, hiperactivo, y me preguntó si sabía algo de Dave. Le dije que por desgracia Dave estaba en prisión. No pensé en esto, en lo que había hecho, sino hasta el día siguiente. Al día siguiente, Rhonda Boggs fue encontrada muerta en su cocina. Una coincidencia más que sospechosa. Greg Costas comenzó a preguntarse si había sido Chris Williams quien mató a Rhonda y no Nick Robinson. Mientras investigaba las actividades de Chris Williams, descubrió que había conducido el auto de su padre la noche del asesinato. Lo que quería era encontrar el vehículo porque quería llevarlo para que los forenses lo examinaran. Pero Williams había vendido el auto. El día siguiente a que el cadáver de Rhonda fuera descubierto, Costas rastreó a la nueva dueña, una mujer llamada Latisha. Teníamos información de que Chris Williams había vendido su auto a alguien por el lado oeste. Así que fui allí pensando que sería una entrevista superficial, de rutina. Y resultó ser la entrevista que cambió el curso de toda nuestra investigación.
Tisha admitió que Chris Williams le había vendido el auto por $600, pero dijo que luego ella lo revendió inmediatamente a alguien más. Lo que descubrimos fue que el vehículo fue vendido a alguien, confiscado en algún momento y luego chocado, así que no teníamos el auto. Sin el auto, el detective Costas no estaba seguro de poder construir un caso contra Chris Williams. De no poder, sabía que Nick Robinson terminaría siendo condenado por el asesinato de Rhonda. Pero cuando Costas le preguntó a la Tisha una última pregunta, todo cambió. Mientras hablábamos, dije, ¿había algo en el auto? Y ella mira y dice, el bolso de esa mujer estaba en el auto. Y yo dije, ¿qué mujer? Dice, la mujer que fue asesinada. Le dije, espera. ¿Qué dijiste? Ella dice, la mujer asesinada, su bolso estaba en el auto. Le dije, ¿cómo lo sabes? Y ella dijo, vi su identificación. Y le dije, ¿qué hiciste con las cosas? Ella dijo, tomamos todo y lo arrojamos a un basurero. Costas quería saber por qué no había llamado a la policía. Dijo, no queríamos involucrarnos. Y vimos que ya habían hecho un arresto. Nick Robinson era quien había sido arrestado, pero Greg Costas tenía ahora serias dudas sobre su culpabilidad. Así que le dije, ¿guardaste algo? Y me dijo, sí, un pendiente de diamantes. Y le dije, ¿todavía lo tienes? Y dijo, no, se lo di a un investigador. Dije, ¿a qué investigador? ¿A quién? El investigador era Matt Sauer, del equipo de defensa de Nick Robinson. Costas no lo sabía, pero Sauer iba un paso adelante de él. Había encontrado a la Tisha, tomado el pendiente y se lo había dado al equipo legal de Nick. Costas estaba confundido y un poco enojado por la investigación con la que estaba obligado a competir. Entonces me preguntó, ¿por qué la abogada no nos hizo saber de esto? Llamé al fiscal y le dije, hola, ¿está sentado? Y le conté la historia. Dice, yo le llamo. Seguro que ella tiene el pendiente. La abogada de Nick Robinson, Diane Menashe, tenía el pendiente. Ella no les dijo a los fiscales porque no estaba segura de qué hacer con él. Creía que si el caso de Nick iba a juicio, el pendiente podría ser un gran momento de verdad para el jurado. Era enorme, pero como todo en este caso, como un partido de ajedrez, encontramos el pendiente. Sabíamos qué hacer con él. Y a lo largo de este caso, hemos tomado una decisión en cuanto a si tenemos que ser precavidos con las pruebas y si vamos a juicio, o si tomamos los riesgos. La abogada Diane Menashe estuvo de acuerdo en entregar el pendiente a los fiscales, pero insistió en mostrárselo a la hermana de Rhonda, Kim. Se organizó una reunión y ambos equipos jurídicos sabían que el resultado era crítico para el caso. Al encontrar el pendiente estábamos emocionados porque sabíamos que podría ser el eslabón final. Los fiscales fijaron una reunión para determinar si la hermana de Rhonda podía confirmar de quién era el pendiente. Querían ver si yo lograba identificar algo. Y me mostraron el pendiente. Y dije, oh, por favor, ¿dónde lo encontraste? Es un pendiente que Rhonda y yo habíamos hecho con uno de mis anillos de boda. Significó mucho para mí porque pensé que era una prueba. Y era una pieza única de joyería. Así que pensé, esto es un alivio. No sabía de dónde venía, pero pensé que eso era bueno. Kim no sabía que el pendiente había sido encontrado en el auto que Chris Williams vendió después del asesinato, ni que tampoco ella había ayudado al equipo de defensa de Nick a probar su inocencia.
Solemos encontrar malas pruebas, pero en este caso era útil. Tal como se desplegaban los hechos, hacía poner en duda cómo podría haberlo hecho. Había algo que no estaba bien con el arresto de Nick Robinson. Y el caso contra Nick se desmoronó cuando las pruebas forenses en la camiseta que llevaba la noche del asesinato no tenían sangre. Y el ADN encontrado en el arma del asesinato lo excluyó. El cuchillo fue el detalle final para liberar a Nick. Dado lo sangriento de la escena y la profunda naturaleza personal de la escena, sería extraño que no se encontrara ADN. De hecho, la policía encontró ADN en el arma homicida, pero no de Nick Robinson, sino de Chris Williams. Nick fue liberado de la cárcel. Nick y su esposa se emocionaron cuando fue puesto en libertad. Casi 2 años después de su confesión, los cargos de asesinato contra Nick Robinson fueron retirados. Fue un día increíble. De veras, fue un alivio, un gran alivio. Ahora la investigación se centró en un solo sospechoso, Chris Williams. Cuando se le preguntó, él nunca pudo dar a la policía una sólida cuenta de su paradero en el momento del asesinato. Él estaba drogado, despierto por 2 días, todo era confuso. Creí ubicarlo por momentos, pero no, vago. Williams finalmente admitió haber ido a la casa de Rhonda Boggs en la noche de su asesinato. Williams dijo que se detuvo para ver si Rhonda estaba bien. Pero luego de ver su cuerpo, dijo que se largó y nunca se lo contó a nadie. Así que pensó, voy a ir a casa de los Boggs, no veo a Dave desde hace mucho tiempo. El auto de Rhonda, según él, estaba en la entrada, pero nadie contestó la puerta. Él vio su bolso sobre el auto, como si hubiera tenido prisa, apoyó su bolso y lo olvidó. Así que él tomó su bolso y lo llevó a su auto. Y fue a comprar más crack, y anduvo conduciendo por ahí, drogándose. Pero aquí está el dato sobre Chris. Chris Williams consume crack, pero pensó, ok, me siento mal, debería devolver el bolso. En un momento oye gritar dentro de la casa de Boggs. Se va por unos 15 minutos, vuelve y cuando vuelve a la puerta principal de la casa de Boggs viene Nick Robinson. Nick Robinson se mete en su auto con indiferencia. Los dos que se conocen hacen contacto visual. Mientras Robinson se va, Williams dice que entra por la puerta y encuentra el cuerpo de la señora Boggs en la cocina. Se preocupa como para volver a asegurarse de que todo está bien, pero cuando al final llega y ve que no lo está, no se le ocurre llamar a emergencias. Las pruebas contra Williams eran abrumadoras. Williams fue acusado del asesinato de Rhonda. Pero los fiscales aún enfrentaban un obstáculo importante para condenarlo. Sabían que la falsa confesión de Nick Robinson podría socavar el caso. El mayor desafío, en este caso como fiscal, fue superar la respuesta común de la naturaleza humana de decir, nadie admitiría cosas de esta magnitud si no lo hubiera hecho. Los fiscales esperaban que el jurado se enfocara en la prueba que ponía a Chris Williams en la escena del crimen. Ahora tenemos pruebas físicas que lo vinculan con tomar pertenencias y tenemos prueba forense que ubica ADN que concuerda con él y no con el señor Robinson. Sorprendentemente, el jefe de la policía, Chris Forshey, y uno de sus detectives se convirtieron en testigos clave en la defensa de Chris Williams. Ambos testificaron que todavía creían que Nick Robinson mató a Rhonda a pesar de todas las pruebas. Chris Williams, al tomar esa posición, hizo un esfuerzo para explicar por qué se encontró su ADN en el arma asesina.
Así que la volteé y vi el cuchillo. Entonces lo recogí, pero me asusté y me fui. Sé que debí llamar a emergencias. Debí haber hecho algo. Lo más gentil que puedo decir sobre su versión es que no era creíble. No tenía ningún sentido. Tras 5 días de testimonios, el jurado solo deliberó durante 3 horas. Encontramos más allá de toda duda a Christopher Williams culpable de asesinato agravado. William fue condenado a 48 años de prisión perpetua. Fue una gran victoria para el fiscal y para Nick Robinson. Siento un alivio abrumador ahora que estoy exonerado. Es extraño cuando lo piensas. Todo a causa de una niña que dice, el tío Nick estuvo aquí y lastimó a mamá. Sobre esa afirmación se basó toda la situación, ¿entienden? Y no fue así de ninguna manera. Y que una pesadilla conduce a otra, y esa a otra más, y esa a su vez a otra. Y antes de que puedas darte cuenta, estás en la cárcel bajo cargos de asesinato agravado. Entonces te preguntas, ¿qué demonios pasó aquí? Pero aún después de que todas las pruebas se presentaran, había algunas personas que no podían olvidar la confesión de Nick. Todavía era difícil dejar atrás todo el tema de Nick Robinson. Sé que todavía hay personas que piensan que, si bien pude no haberlo hecho, igual tuve algo que ver. Y no puedo cambiar a esa gente. Aunque la pequeña hija de Rhonda fue quien implicó a Nick Robinson en un principio, luego decía no tener ningún recuerdo de ver nada. Actualmente la está criando la hermana de David Boggs, Amy. Ella no recuerda nada y espero que siga de esa manera. Pero la familia de Rhonda se asegurará de que no olvide cuánto la amaba a su madre, ni de cuánto luchó por mantenerse con vida. Sé que ella luchó. Como loca, ella no quería morir. Y no solo estaba luchando por sí misma, sino también luchaba por su hija. Ella pasó por el infierno no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y eso es lo que me enoja. Ella no merecía morir a la edad de 38 años, sin siquiera llegar a criar a su hija. Rhonda la amaba más que a todo. Ella está en un buen lugar ahora, pero no es Rhonda quien la cría. No es Rhonda quien la cría y así debería ser.